Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos en nuestra lección número 7 de exégesis de cartas paulinas. Vamos a estar revisando en el día de hoy en 2 Timoteo capítulo 1 y capítulo 2. Tenemos nuestras anotaciones para nuestra clase. Vamos a leer primero en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta segunda carta vamos a hacer algunas observaciones en el versículo 3, que dice Pablo acerca de sí mismo. En el versículo 3, hay que hacer una observación para empezar a hacer nuestra exégesis acerca de cómo se refiere Pablo a sí mismo. En el versículo 4 hay un deseo que expresa Pablo. ¿Por qué hace esta expresión Pablo? ¿Qué es lo que él desea de acuerdo a lo que estamos leyendo en el texto? Versículo 5, ¿qué dice Pablo acerca de la familia de Timoteo? Después, pregunta 4, ¿qué consejo da Pablo a Timoteo acerca de su don? ¿Qué es lo que recomienda Pablo a Timoteo? Y finalmente, en el versículo 7, ¿qué tipo de espíritu nos ha dado Dios? Y esas son las observaciones que vamos a estar haciendo en esta porción. Para interpretar, ya hemos observado algunos elementos de esta lectura que estamos haciendo, de este exégesis. Ahora vamos a interpretar. Para empezar, vamos a observar el versículo 3. Y dice, ¿qué significa que Pablo tiene una limpia conciencia? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar Pablo a Timoteo cuando dice que tiene una limpia conciencia? ¿Cuál es el significado de esto? Luego, versículo 4, ¿qué sucedería con Timoteo que le produjo lágrimas? ¿Qué sucedería con Timoteo que le produjo lágrimas? Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Cuál es la razón por la cual Timoteo está teniendo estas lágrimas? Pregunta número 3, ¿se puede saber algo más de la familia de Timoteo? ¿Qué es de su abuelo y de su padre, por ejemplo? ¿Hay algún comentarista? ¿Hay alguna, en este caso, alguna referencia interna de las mismas cartas de Pablo o alguna referencia externa al abuelo y al padre de Timoteo? ¿Cómo podemos resolver esto? 4, ¿qué quiere decir que Timoteo avive el fuego del don de Dios? ¿A qué hace referencia esto Pablo? ¿Qué nos está tratando de comunicar Pablo cuando dice que avive el fuego del don de Dios? Versículo 6, y finalmente en el versículo 7, ¿por qué menciona Pablo especialmente que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? ¿Sí? Esos serían las primeras anotaciones que estaríamos haciendo, ¿sí? de esta parte de estos primeros
7 versículos. Ahora, según nuestra lectura que hemos estado realizando en el comentario según Calvino, el que ya tenemos en nuestros archivos, la primera pregunta dice: ¿cuál es la evidencia de que Pablo escribía a otros también y no solamente a Timoteo? Lo que observamos aquí es que en la salutación usa títulos muy elevados para referirse a su apostolado. No habría sido necesario convencerle a Timoteo de que era apóstol, es decir, habían tenido una cercanía pues bastante evidente, y en esta carta vemos que la salutación es pues un poquito más confeccionada. Entonces podemos deducir de ahí que esto significaba de que no solamente escribía a Timoteo, sino que tenía correspondencia con otros hermanos. Segunda pregunta: ¿qué significa la frase al cual sirvo desde mis mayores? Recordemos que este comentario de Calvino nos ayuda también a entrar al contexto. En el versículo 3, ¿qué significa la frase al cual sirvo desde mis mayores? Pablo quiere decir que sus antepasados adoraban a Dios para mostrar que no había abandonado la religión de Abraham y de su país, ni la ley de Moisés, como le acusaban. Recuerden que a Pablo le están acusando de que ha abandonado la fe de sus padres, y esto lo vemos en el versículo 3. Tercera pregunta: ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que tiene una limpia conciencia? No es que haya tenido siempre la conciencia pura, porque también pecaba, pero quiere decir que adora a Dios con el corazón sincero desde que fue iluminado por el Evangelio, y tiene una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque estaba adorando a Dios con un corazón sincero, y desde que fue iluminado. Recordemos dónde fue encontrado Pablo por medio de Cristo, es en camino a Damasco. Luego, pregunta 4: ¿por qué era necesario decirle a Timoteo que avive el fuego de su don? Según el versículo 6, porque es natural que empezamos a descuidar nuestros dones. Siendo flojos, Satanás trata de extinguir todo lo que es de Dios en nosotros. Y siempre hay esta lucha, siempre va a existir esta lucha acerca de lo que Dios ha permitido en nuestra vida, y el enemigo siempre va a tratar de extinguir todo lo que nos ha dado Dios. Pregunta 5: ¿por qué Pablo agrega la frase de amor y de dominio propio? Esto es muy interesante. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué es lo que Pablo está ahí hablando? Dice: para distinguir el poder del Espíritu Santo de la furia y rabia de los fanáticos, el verdadero poder espiritual es moderado por un sereno deseo de edificación. ¿Sí? El verdadero poder espiritual es moderado por un sereno deseo de edificación. Esa es la primera parte. Ahora vamos a leer la segunda parte, igualmente ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 18, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahora, ¿qué vamos a observar en esta porción? Vamos a observar primeramente de qué no debe tener vergüenza Timoteo. Segundo, ¿cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? Versículo 9. Esto es interesante de observar. Es decir, Pablo está haciendo una conjetura muy concreta. Versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que podemos observar en este versículo 9? Versículo 10, ¿cómo fue manifestada esa gracia? Esto también nos ayuda a observar, hacer algunas anotaciones para teología, ¿sí? Cómo se manifiesta la gracia de Cristo, ¿sí? Y versículo 12, ¿de qué está seguro Pablo? Pablo tiene una seguridad que nos comenta en el versículo 12. Entonces, ¿cuál es esta seguridad que tiene Pablo? Luego, ¿cómo trataron a Pablo los que estaban en Asia? Esta anotación pareciera muy rápida. Hay una referencia de Pablo hablando de cómo fue tratado en Asia, pero después la vamos a recuperar en el transcurso de la exégesis de la segunda parte del capítulo 3 y 4 de Segunda de Timoteo. Vamos a retomar esta referencia que Pablo hace aquí en este momento. Ahora, ¿qué podemos interpretar en esta porción? Primeramente, ya hablamos de esto. ¿Qué significa? Que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Esto es interesante y es importante que nosotros tengamos una interpretación de este versículo 9, ¿sí? Porque también nos atañe a nosotros como ministros, como maestros, como evangelistas o como pastores, ¿sí? Como aquellos líderes que están sobre una congregación o un grupo de creyentes, e incluso los que están llevando ministerios de iglesias en casa. ¿Cómo es que este versículo 9 nos debe también llamar a nosotros a tener una interpretación de ella? Versículo 10, ¿qué significa? Que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 10, ¿sí? Versículo 10, tenemos esta referencia. Luego versículo 12, ¿qué significa? Que el depósito será guardado para aquel día, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Qué significa que el depósito será guardado para aquel día? Debemos de llegar a una interpretación de este versículo 12. Es muy interesante. ¿Cómo usa la palabra depósito? Si la podemos buscar en el interlinear o incluso en el pequeño quitero, algunos de los diccionarios teológicos que tengamos en la mano, será importante que revisemos esta palabra. La palabra depósito tiene una carga teológica muy interesante,
¿sí? Y también la forma en que se expresa para aquel día. Sí, para aquel día. ¿De qué día está hablando? Y revisemos si podemos en el lenguaje original, en el interlineal, busquemos esta palabra, aquel día. Nos vamos a encontrar con una sorpresa sobre esta expresión que usa Pablo, sobre todo en lo que se refiere para aquel día. Versículo 12, versículo 13. ¿Qué significa la frase? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Versículo 13, ¿qué nos está tratando de comunicar Pablo aquí? ¿Qué es lo que está comunicando a Timoteo? Sobre todo recordemos de dónde viene Timoteo, para que esto nos sea más fácil de poder interpretar. Y lo que preguntábamos, ¿por qué abandonaron a Pablo los de Asia? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Si estos hombres habían reconocido que Pablo era un apóstol, ¿qué es lo que sucedía ahora con ellos? ¿Por qué lo estaban abandonando? Ahora vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 18, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Recordemos esta parte. ¿De dónde coloca Pablo? ¿Dónde coloca Pablo el sello de la salvación? Versículo 9. Dice, está en el llamado. La salvación fue comprada en la muerte de Cristo, pero tenemos que escuchar el Evangelio y creer para participar de la salvación. Este proceso es el llamamiento santo. Segundo, ¿cómo razona Pablo que la salvación es otorgada por la libre gracia? Si Dios nos escogió antes de la creación del mundo, no podría haber mirado nuestras buenas obras, porque no existíamos todavía. 3. Eran ignorantes de la gracia los padres del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley, versículo 10. No, los del Antiguo Testamento estaban esperando la aparición de Cristo, y la gracia solamente
fue más plenamente revelada en el tiempo de Cristo. 4. ¿Por qué Pablo insiste en ser reconocido como apóstol? Porque Satanás trata de destruir la confianza en la sana doctrina, haciendo sospechar de las personas que enseñan el Evangelio. 5. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase guarda el buen depósito? Significa guardar tanto el honor del ministerio como los dones que Dios le ha dado. Sí, eso es lo que vamos a rescatar del comentario que hace Calvino a esta segunda epístola a Timoteo. Bien, avancemos en nuestra lectura. Ahora sigamos leyendo. Perdón, leí antes la cita, leí equivocadamente la cita. Debí haber leído hasta este momento, hasta el versículo 13. Perdón, ahí tengo un error en la grabación. Entonces leamos segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encara a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El orador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en esta primera porción hasta el versículo 13? ¿En qué debería esforzarse primeramente Timoteo? ¿Qué debería hacer con lo que había oído de Pablo? Versículo 2, observemos eso. ¿Qué debería hacer con lo que había oído de Pablo? Versículo 6, ¿qué debe hacer un labrador para participar de los frutos? Él dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esa es una de las premisas de Pablo. Luego, ¿por qué soporta todo Pablo? Versículo 10. Y finalmente, versículo 13, ¿qué sucedería si fuéramos infieles? Versículo 13, estas son las observaciones que vamos a hacer en esta porción. Luego, ¿qué vamos a interpretar? ¿Qué podemos interpretar de esta porción? Vamos a hacer una interpretación del versículo 1. ¿Qué significa? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Sí, hay que buscar otras versiones. En algunas otras traducciones aparece un poco diferente. Por ejemplo, busquemos en la Nueva Traducción Viviente. Busquemos ahí 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y en la traducción, la lenguaje actual dice: hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. En la Biblia textual dice:
Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. En todas estas versiones nos pueden ir acercando a lo que significa esforzarnos en la gracia. Segundo, ¿qué vamos a interpretar? ¿Qué significa luchar legítimamente en el sentido espiritual? Versículo 5. Versículo 9, ¿qué significa que no está presa la palabra de Dios? ¿Qué significa que no está presa la palabra de Dios? Versículo 11, ¿qué significa ser muerto con Él? Luego versículo 13, ¿por qué dice que si negamos a Dios nos negará, pero si somos fieles, Él permanece fiel? ¿No parece una contradicción esto? Este versículo 13 parece que hay una contradicción en la escritura. ¿Cómo podemos resolver este versículo? Vamos a tener que recurrir a la versión, a la cita. Recordemos que estos tres versículos del 11 al 13 es una cita. Hay que buscar esta cita para poder resolver esta aparente contradicción que estamos encontrando en el versículo 13. Lo vamos a retomar en un instante. En el comentario que estamos leyendo de Calvino, dice versículo 2, ¿por qué menciona Pablo que Timoteo escuchó su enseñanza ante muchos testigos? Para que no dudaran de la autoridad de la enseñanza de Timoteo. ¿Sí? ¿Por qué menciona Pablo que Timoteo escuchó su enseñanza ante muchos testigos? ¿Sí? Justamente las enseñanzas que estaba dando Timoteo ahora en este lugar donde estaba desarrollando el ministerio, era importante que las enseñanzas que estaba dando Timoteo vieran que eran sanas y que habían personas que habían testificado justamente que él las había tomado directamente de Pablo. Versículo 3, ¿en qué sentido somos soldados de Jesucristo? Somos soldados no en el sentido de hacer daño, sino en el sentido de ser pacientes en el sufrir. A esta palabra, específicamente soldados, muchos hermanos en muchas congregaciones no les gusta que se use la palabra soldados de Cristo, pero nosotros buscamos en nuestros diccionarios, en este caso podría ser en el diccionario Vine o en el diccionario Strong o en el pequeño Quitel, cuál es algunos de los significados de la palabra soldado y sobre todo la explicación que se da para ese contexto. Vamos a buscar que es mucho más rico y no es tan limitado como en nuestro español. En nuestro español la palabra soldados no nos dice mucho, solamente aquel que lleva esta disciplina castrense no nos está hablando de gran cosa, pero en cuanto entramos a nuestros diccionarios para buscar el contexto del uso de la palabra, vamos a encontrar un poco más de riqueza en la palabra tal y como la usa Pablo. 3. ¿Qué quiere decir Pablo con los negocios de la vida? Denota el cuidado de la familia y las ocupaciones ordinarias. 4. ¿A qué se refiere Pablo con la frase con gloria eterna? En el versículo 10, seremos glorificados como culminación de nuestra salvación. Versículo 13, lo que hemos hecho énfasis en interpretar. ¿Qué significa la frase? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice que aunque alguien niegue a Cristo siendo infiel, es decir, sin fe, y por lo tanto no es salvo, Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel a la verdad y no depende de nuestra fe para ser fiel. Y aquí estamos resolviendo esta aparente contradicción. Es un solo versículo, pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que desdoblarlo para poder hacer la exégesis. Si nos quedamos solamente con la lectura nos va a parecer confuso. Entonces la recomendación aquí es que estemos revisando la cita. Recordemos que Pablo está haciendo una cita, porque incluso en el versículo 11 dice, palabra fiel es esta, hace una cita, y vamos a tener que ir a revisar esta cita, que interpretarla. Recordemos que esto va a ser evidencia que nos va a ayudar a hacer nuestra exégesis, por eso estamos
revisando de esta forma nuestros versículos. Sigamos adelante. Ahora estamos en la segunda parte de Timoteo. Ahora vamos a leer del versículo 14 hasta el 26. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bien, aquí vamos a hacer una serie de observaciones. En el versículo 14 y 16, Pablo hace una recomendación para que los hermanos eviten ciertas cosas, ciertas situaciones, versículos 14 y 16. Hay que observar esas recomendaciones que Pablo hace. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón las hace? Recordemos que vamos a primero hacer nuestra exégesis, vamos a contextualizar y vamos a traer esa enseñanza a nuestros días. Sí, entonces sí es importante que estas recomendaciones que aparecen en estos dos versículos, también al momento de hacer nuestra homilética, al momento de preparar nuestros sermones, nos pueden servir ya incluso como puntos muy específicos al momento de la predicación, a la exposición de la palabra. Ahora, ¿qué enseñaban Himeneo y Fileto? ¿Cuáles eran, estas enseñanzas que Himeneo y Fileto estaban extendiendo? Recordemos que había un cierto sector de la población, incluso de Israel, que se adhirieron a esta enseñanza que Himeneo y Fileto estaban extendiendo. Ahora, para el versículo 20 y 21 hay una ilustración. ¿Cuál es esta ilustración que utiliza Pablo en estos versículos? ¿Y qué relación tiene con nosotros? ¿Qué relación tiene con los creyentes? ¿Qué relación tiene con aquellos hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo? Es interesante que nosotros podamos usar esta ilustración, la podamos entender y la podamos aplicar. ¿Sí? Y si es posible ponerla en práctica para tenerla lista para enseñanza. Versículo 22. Dice: ¿de quién debe huir Timoteo? Versículo 22. Hay que observar esto. Y versículo 24. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? ¿Qué características debe tener el siervo? Ahora, para interpretación, vamos acercándonos a nuestra exégesis. Hay que interpretar. Versículos 14, 16 y 23. Dice a qué problema se refiere Pablo con las referencias a contiendas de palabras, palabrería y cuestiones necias e insensatas. ¿Qué problema estamos observando aquí?
Esto hay que interpretarlo, tenemos que llegar a un momento de interpretación para que podamos entender correctamente nuestro pasaje. Segunda pregunta: ¿por qué dirían Himeneo y Fileto que la resurrección se había efectuado? ¿Cuál era su teoría? Sí, sabemos que toda falsa enseñanza busca justificación. Entonces, ¿cuál es la justificación que encuentran Himeneo y Fileto para llegar a esta conclusión? Tenemos que llegar a ese instante de comprender cuál era el fundamento, cuál era la teoría que estaban usando Himeneo y Fileto para llevar adelante estas falsas enseñanzas. 3. ¿Qué quiere decir Pablo con la ilustración y la explicación de los versículos 20 y 21? Ya lo observamos, ahora vamos a interpretarlo. ¿Qué sucede en estos versículos 20 y 21 con la ilustración que Pablo utiliza? Ahora, algo muy interesante: ¿a qué se refiere Pablo con las pasiones juveniles? Pasiones juveniles. ¿Qué son estas pasiones juveniles? Aquí vamos a tener que recurrir nuevamente a nuestros diccionarios, un poco también buscando el contexto, sí, los usos y costumbres de los jóvenes para esta parte de la escritura. Finalmente, versículo 26, ¿cuál es el lazo del diablo? ¿Cuál es el lazo del diablo? ¿A qué hace referencia Pablo con este lazo del diablo? ¿Por qué se vuelve algo interesante de interpretar? ¿Sí? Hay que buscar en un diccionario nuevamente. Hay evidencia interna que nos ayuda, y también hay evidencia externa en las demás cartas paulinas. Vamos revisando esta parte. Ahora, en el comentario según Calvino que estamos revisando para esta porción de la palabra, hay varias preguntas. Vamos revisándolas. Dice: ¿qué podemos aprender de la forma en que un padre da comida a sus hijos? Versículo 15. Versículo 15. ¿Qué podemos aprender de la forma en que un padre da comida a sus hijos? Les da comida dividiendo el pan, cortándolo en pedazos pequeños. Así también los maestros deben alimentar a los creyentes con la palabra de Dios. Versículos 17 y 18. ¿Cuál fue la teoría de Himeneo y Fileto? Dice: probablemente enseñaban alguna resurrección alegórica y que no habrá una resurrección verdadera del cuerpo. Esta es la teoría que estaban manejando Himeneo y Fileto. Versículo 21. Pablo enseña que el hombre por su voluntad puede purificarse y prepararse para obedecer a Dios. No, aunque Dios nos manda a purificarnos, no podemos hacerlo sin Él. Pregunta número 5. Pregunta número 4. ¿Cuáles son algunas de las pasiones juveniles que vimos en el versículo 22? Dice: no solamente lujuria, sino cualquier pasión típica de la juventud, como enojarse más fácilmente, cometer más errores por falta de experiencia y hacer cosas precipitadamente. Sobre todo, si nosotros recordamos el ímpetu juvenil, el joven es, la característica de un joven es que tiene mucho ímpetu, que quiere estar experimentando, que quiere estar buscando nuevas formas de hacer algo, o está también ya asentando su personalidad, así que está tomando una personalidad propia, y en esta búsqueda de personalidad muchas veces pueden caer en precipitaciones, que pueden caer en errores por falta de experiencia, ¿sí? Por no dirigirse o no conducirse con cuidado. Tienden a ser mucho más airados justamente por esta pasión que está en sus corazones por la juventud. Entonces, estas son algunas de las pasiones juveniles. Podemos desarrollar este tema. Sí, es interesante que nosotros pudiéramos desarrollar este tema para hablar de pasiones juveniles y cómo evitar errores al momento de tomar decisiones. Lógicamente,
Esto lo vamos a poder resolver únicamente cuando estemos haciendo una exégesis correcta y concreta de este pasaje. Después, versículo 26, cuando Pablo dice que algunos están cautivos a la voluntad del diablo, porque esto no es una excusa para su pecado o por su pecado. Versículo 26, porque su cautividad es voluntaria. Satanás no los obliga a pecar, sino que su corazón está inclinado a hacer lo que Satanás les tienta a hacer. Sí, entonces cuando Pablo dice que están cautivos, ¿por qué no es esto no es una excusa para el pecado? Sí, porque esta cautividad es voluntaria. Esto es según lo que vimos en el comentario de Calvino. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestra presentación de este primer y segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo. Tenemos nuestros comentarios. Por favor, estén buscando en sus notas también aquello que les pueda servir para sus exégesis. Recuerden que si tienen dudas pueden hacérmelas llegar, y si hay algún comentario o alguna porción que sea difícil de interpretar, por favor háganme llegar sus comentarios y estarlo resolviendo de manera pronta. Hasta aquí culminamos con la revisión de para los apuntes para hacer nuestra exégesis de segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y capítulo 2. Nos vemos, gracias por su tiempo.